un fascinante atributo de Dios que debería estar cada vez más arraigado, afirmado en nuestros corazones, es el de poder ver a Dios como un artista. Debemos pensar con frecuencia en que Dios es un gran artista, un artista maravilloso. Y podemos ver su maravillosa obra de arte de muchas maneras. En la creación, por ejemplo, basta uno viajar por el territorio chocuano, conocer la naturaleza de la cual estamos rodeados, en esta tierra o en otros lugares del mundo, y observar su creación para ver que Él es un gran artista. Pero no solamente en su creación Él se muestra como un gran artista, sino en su providencia. Es decir, en la forma como Él maneja las vidas de las personas, dirige todas las cosas en este mundo y hace una gran trama de cosas que al final tiene un desenlace glorioso y maravilloso, que es exactamente lo que Él decretó, que es su gloria y el bien de su pueblo. Pero una de las formas más maravillosas en la cual podemos ver a Dios como un artista es al verle pintar uno de sus más maravillosos cuadros. La obra de arte más maravillosa del gran artista divino podría llevar por título El Reino de Dios. El Reino de Dios es uno de sus cuadros favoritos. Y en este cuadro en el que él pinta su reino, nos deja ver su derecho de ser el rey soberano sobre todo lo que creó y sobre su pueblo que él redimió. Y las primeras pinceladas de esta hermosa pintura, él las dio en el Antiguo Testamento. Sus primeras pinceladas cuando creó la historia primitiva. Allí dio las primeras pinceladas a su reino cuando empezó a mostrar su reino en la historia primitiva, y luego en la historia de Israel continuó pintando su cuadro con destreza divina. Y cuando llegamos a la historia de la Iglesia y lo vemos pintando su cuadro del reino de Dios en la historia de la Iglesia, podemos ver ya allí el cuadro bien configurado. Ya tiene muchas cosas este cuadro, ya es una imagen muy definida, la imagen del reino de Dios. Y nosotros durante las semanas anteriores hemos estado observando a Dios pintar ese cuadro, y ya podemos verlo bastante avanzado. Al verlo en donde estamos nosotros, desde el punto de vista donde lo estamos viendo ahora, ya vemos muy bien configurado la imagen del reino de Dios. Y a medida que la hemos visto configurándose esta imagen, nos hemos dado cuenta de algo maravilloso, de que nosotros estamos pintados en el cuadro. Nosotros estamos pintados ahí, en el cuadro que Dios está pintando del reino de Dios. Es decir, ese cuadro ha cobrado vida para nosotros, y nosotros estamos metidos en ese cuadro. Y es un gran privilegio estar allí, viviendo ese cuadro, viviendo esa historia artística divina. Y es para nosotros un anhelo que el Señor termine de pintar su cuadro. Y antes de que termine, nosotros conocerlo mucho más y ser protagonistas de ese maravilloso cuadro viviente de Dios que se llama el reino de Dios. Y ahora estamos en la parte del cuadro donde el Señor pinta los misterios del reino de Dios. Esa podría decir que es la sección del cuadro en la cual estamos, observando los misterios del reino de Dios. Algo que el Rey solo ha revelado para los que le aman verdaderamente. Algo que el Rey ha preservado para los protagonistas de su obra. Y estos misterios del reino de Dios, como hemos dicho, están siendo pintados por medio de parábolas. El pincel que ahora usa para pintar esta parte de su cuadro son las parábolas. Y en el día de hoy vamos a avanzar a las dos últimas parábolas del primer bloque de los misterios del reino que está en Mateo 13. Hoy vamos a terminar este primer bloque de los misterios del reino en Mateo 13 con las dos últimas parábolas en la parte didáctica, no como aparecen en el texto, sino en la parte didáctica. Mateo capítulo 13, les invito que vayamos allá. Mateo capítulo 13, y vamos a leer las dos últimas parábolas de este primer bloque de enseñanzas del reino, y son la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Son las dos últimas preciosas pinceladas de esta porción del cuadro del reino de Dios que pinta para nosotros el artista divino. Leo para ustedes en Mateo capítulo 13 del 44 al 46
Leo estas dos parábolas juntas. Dice así nuestro Señor Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al igual que las dos parábolas anteriores que estudiamos la semana pasada, que son la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, estas dos parábolas también son gemelas. Es decir, las dos transmiten el mismo mensaje y por lo tanto deben estudiarse juntas. Y para estudiar juntas estas dos parábolas vamos a utilizar un sencillo bosquejo muy parecido al de la semana anterior. Nuestro bosquejo para el día de hoy es, en primer lugar, estudiaremos el contexto de las dos parábolas. Recuerden lo importante que es siempre tener en cuenta el contexto. En primer lugar, estudiaremos el contexto de las dos parábolas. Segundo, estudiaremos las enseñanzas de las dos parábolas. Las enseñanzas de las dos parábolas. Y en tercer lugar, las aplicaciones de las dos parábolas. Nuestro bosquejo pues es sencillo: contexto, enseñanzas y aplicaciones de las dos parábolas. Comencemos entonces con el contexto de las dos parábolas. Nuestro primer punto, el contexto de las dos parábolas. ¿Cuál es el contexto de estas dos parábolas? Pues son las demás parábolas de Mateo 13 que las anteceden. Y todos debemos recordar que las parábolas de Mateo 13 fueron dadas para aliviar la confusión reinante. Confusión que había en Israel, confusión que había en Juan el Bautista, confusión que había en los apóstoles. Y el Señor da estas parábolas para aclarar la confusión solo a sus apóstoles. La confusión era porque el reino había llegado de la forma que ellos no lo esperaban. Y recordemos que la confusión se aclara en primer lugar con un misterio básico que es común a todas las parábolas. ¿Cuál es el misterio básico del reino que es común a todas las parábolas? El misterio básico del reino es que el reino habría de venir en dos etapas separadas por un largo periodo de tiempo. Y entonces nuestras dos parábolas del día de hoy contribuyen a formar todo ese mensaje común acerca de las dos etapas separadas por un periodo corto de tiempo. Miremos otra vez recorriendo las parábolas y veamos cómo nuestras dos parábolas de hoy llegan a un punto final donde terminan de acomodar, de enseñar este misterio y aclarar la confusión. La primera parábola es las primeras parábolas que enseñan estos dos periodos son la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del sembrador y en la parábola del trigo y la cizaña vemos que el reino ha de venir en primer lugar en una etapa de siembra. La parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña enseñan que viene una etapa de siembra y luego viene una etapa de siega. Y luego cuando pasamos a las otras dos parábolas, aclaro que la parábola de la red va paralela con la parábola de la cizaña. Cuando pasamos a las siguientes dos parábolas, que son la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, esa fase inicial de siembra se ve como una fase de comienzo insignificante. Y la fase final de siega ocurrirá después de un gran crecimiento. Entonces vean cómo las parábolas van explicando cada vez mejor estas dos etapas. Y cuando llegamos a nuestras últimas dos parábolas, que son las que estudiamos en el día de hoy, viendo todo en su contexto, vemos que la parábola del tesoro y de la perla nos muestran que la primera etapa del reino es una etapa escondida, donde el reino va a estar oculto de la mayoría de las personas. Y la segunda etapa es una etapa manifiesta, donde el reino va a estar a la vista de todas las personas. Entonces, vistas en su contexto, lo primero que tenemos que entender es que estas parábolas contribuyen en gran parte a formar el misterio común de todas las parábolas que aclara la confusión que había en ese tiempo en Juan el Bautista, los judíos y los apóstoles, que el reino vendría en dos etapas. Pero también cuando vemos estas parábolas en su contexto, lo que podemos observar es que ellas muestran un progreso.
las parábolas del reino muestran un progreso que culmina en la parábola del tesoro y de la perla. Ese progreso consiste en que las parábolas se mueven de lo general a lo particular. Repito, cuando vemos estas dos parábolas en su contexto, es decir, en el contexto de todas las parábolas, nos damos cuenta que las parábolas del reino tienen un progreso y ellas se mueven de lo general a lo particular. Ellas comienzan mostrando cómo aparecería el reino en el mundo. Así comienzan hablando de lo general del reino, es decir, cómo se manifestaría el reino en el mundo. Y ahora, de lo general, cuando llegamos a las dos parábolas del día de hoy, el tesoro y la perla, pasamos a lo particular. Observen de nuevo las parábolas en su secuencia para que vean el cambio de general a particular. ¿Y qué estamos haciendo en este primer punto? Solamente estamos viendo las parábolas en su contexto para que podamos entenderlas bien. Observen cómo van progresando. El primer misterio son dos etapas separadas por un largo periodo de tiempo. El segundo misterio es una conquista espiritual selectiva. La parábola del sembrador muestra que la conquista espiritual no va a ser para todo el mundo, sino solamente ciertos terrenos. Conquista espiritual selectiva. El tercer misterio nos muestra que la separación definitiva será tardía. La parábola del trigo y la cizaña nos muestra que la separación tan anhelada entre malos y buenos ocurrirá tardía. La siguiente parábola, que es la parábola de las siguientes parábolas, que es la de la semilla de mostaza y la levadura, muestra un avance mundial asegurado. Avance mundial asegurado. Estos cuatro misterios que llevamos hasta aquí son todos generales. Son misterios que hablan de reino en general, es decir, cómo el reino se manifestaría en el mundo. Pero cuando llegamos a la parábola del tesoro y de la perla, pasamos de lo general a lo particular. Observen bien, al llegar a la parábola del tesoro y de la perla, pasamos de lo general a lo individual, es decir, de cómo ha de presentarse el reino en el mundo a la forma como ha de experimentar el reino cada individuo en su corazón. ¿Cómo lo va a percibir? ¿Cómo se va a sentir cuando entre? Y las acciones que ejecuta él por haberlo encontrado. Es decir, los misterios del reino en estas dos parábolas que estamos estudiando se refieren a lo particular de la vida de los súbditos del reino. No sé si soy lo suficientemente claro. Voy a tratar de repetirlo de nuevo. Los cuatro primeros misterios muestran el panorama general de cómo ha de manifestarse el reino en el mundo. Y el quinto y último misterio de este bloque, que son el misterio del tesoro y la perla, nos hablan no de lo general del reino, sino de lo particular, de cómo lo experimentan las personas que entran en él. Y todo eso está en el contexto. Tenemos que entender eso es a partir del contexto. Es decir, si nosotros tomamos estas dos parábolas aisladas, no nos estamos dando cuenta de esto que estoy diciendo. Pero como las estamos analizando en su contexto, vemos un progreso. El Señor primero empieza de lo general, cómo se va a manifestar el reino en el mundo. Una siembra, una siega, un avance, un crecimiento, pero finalmente viene y dice una experiencia en el corazón del que lo recibe. Entonces, va de lo general a lo particular, y eso se puede apreciar solo mirando con cuidado el contexto. Pero en este mismo sentido, cuando comenzamos a hablar del aspecto personal del reino, podemos ver en el contexto, oigan bien, que las parábolas del tesoro y la perla están ampliando la experiencia del cuarto terreno. Escuchen bien, las parábolas del tesoro y de la perla están ampliando la experiencia del cuarto terreno. ¿Cuál es el cuarto terreno? La semilla que cayó en buena tierra y dio fruto a su tiempo. ¿Y qué pasa con esa semilla que cayó en buena tierra y dio fruto a su tiempo? Se conecta inmediatamente y nos dice, es como un hombre que encuentra un tesoro y lleno de gozo va y vende todo. Es como un mercader que busca buenas perlas y encontrando una buena, vende todo y la compra. ¿Vieron la conexión? Hay una conexión entre el cuarto terreno y las parábolas del tesoro y la perla. Y todo eso puede verse solamente si no nos apresuramos a examinar las parábolas
sino que miramos primero las parábolas en su contexto. Entonces, resumiendo lo que he dicho hasta ahora en este primer punto, al analizar estas dos parábolas en su contexto, nos damos cuenta básicamente de tres cosas. Primero, que estas dos parábolas amplían el misterio común de todas las parábolas, que el reino vendría en dos etapas separadas por un tiempo largo. En segundo lugar, estas parábolas nos muestran en su contexto que va a pasar de lo general, de cómo se presenta el reino en el mundo, a lo particular, a cómo lo experimenta el hombre en su corazón. Y en tercer lugar, en el contexto podemos ver que estas parábolas son una ampliación o complementación del cuarto terreno. Es decir, nos están mostrando con más detalle cómo fue que ese cuarto terreno recibió el reino. En otras palabras, estas parábolas, a diferencia de las anteriores, son prácticas. Las anteriores son más teóricas, que le permiten a uno ubicarse y conocer el cuadro del reino. Pero esta parábola es práctica, te toca a ti, me toca a mí. Es práctica, es particular, va a nuestra vida. Esto es lo que tenía que decir con respecto al contexto, que es el primer punto de nuestro bosquejo. Ahora pasemos a las enseñanzas que contienen las dos parábolas. Primero, el contexto de las dos parábolas, ya nos ubicamos, ya sabemos cómo está relacionado nuestras dos parábolas con el resto de su contexto. Pero ahora veamos las parábolas en sí, concentrémonos en ellas. Decimos que deben estar juntas porque traen un mismo mensaje. ¿Y cuáles son las enseñanzas que trae este bloque? Bueno, estas dos parábolas, se ve claramente en ellas que hay tres enseñanzas. O sea que en este momento es como si estuviera empezando a dar el sermón. Este es el verdadero sermón de estas dos parábolas. Y este verdadero sermón de las dos parábolas tiene 3 puntos. Los 3 puntos son, primero, el reino es un tesoro. ¿Qué estoy diciendo? Las enseñanzas que contienen estas dos parábolas. La primera enseñanza es esta: el reino es un tesoro. Segunda enseñanza: el reino es un gran gozo. Y tercera enseñanza: el reino produce una disposición al sacrificio. Repito, la enseñanza de estas dos parábolas son 3 cosas. 1, el reino es un tesoro. 2, el reino es un gran gozo. Y 3, el reino produce una disposición al sacrificio. Esa es la enseñanza de estas dos parábolas. Veamos en primer lugar, el reino es un tesoro. Vean conmigo Mateo capítulo 13, versículo 44, y voy a leer hasta el punto y coma. Voy a leer hasta el punto y coma. Primer punto, el reino es un tesoro. Bueno, viene siendo un subpunto del segundo punto. El reino es un tesoro. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Vean, el reino es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Ahí está. El reino de Dios es un tesoro. Y el punto sobre el cual nos está haciendo enfocar la parábola, y de nuevo conectándolo con el cuarto terreno, tiene que ver con la experiencia que tiene el individuo al momento de entrar al reino de Dios, y la forma como el reino se le mete en el corazón y se mete en su sistema de jerarquías. Todos nosotros tenemos un sistema de jerarquías. Yo me acuerdo estar escuchando una vez a una persona que decía ser creyente, que él tenía 3 jerarquías en la vida. Primero Dios, segundo su mamá y tercero el Deportivo Cali. Esas eran las jerarquías de este amigo mío. Primero Dios, segundo su mamá y tercero el Deportivo Cali. Si él se convirtiera, bueno, esas 3 jerarquías realmente no son verdad porque yo no creo que él sea creyente. Sus verdaderas 3 jerarquías eran estas. Primero yo, la principal jerarquía de todo ser humano inconverso es yo, mi yo. Primero yo, segundo su mamá y tercero el Deportivo Cali. Si esta persona se convirtiera, su entrada al reino sería como encontrar un tesoro. Y al instante el reino entraría en su sistema de jerarquías y se colocaría en el primer lugar. Entonces, si esta persona se convierte, ya sus jerarquías serían primero el reino, o sea, primero Dios y el reino, segundo su mamá y tercero el Deportivo Cali. Entonces, se mete en su sistema de jerarquías. Lo que nos quiere decir aquí la parábola es que cuando una persona encuentra el reino, la experiencia de entrar al reino es como encontrar un tesoro y sufrir una alteración en su sistema de jerarquías. El sistema de jerarquías es alterado.
Y entonces, al narrarnos la forma como un individuo entra al reino, las dos parábolas nos plantean dos posibilidades. Nos hablan en primer lugar de un individuo que sin estar buscando el tesoro lo encuentra. En la primera parábola se nos habla de un individuo que sin estar buscando el tesoro lo encuentra. ¿Y esto por qué sucede? Hablando ya de la parábola, porque en ese tiempo, en Israel de ese tiempo no existían bancos. Entonces cuando la gente tenía algo muy valioso, ¿qué hacía? Lo enterraba. Entonces después por alguna razón esa casa, ese individuo lo mataban en una guerra y los tesoros se quedaban escondidos y nadie sabía dónde estaban. Entonces después un obrero común y corriente y sencillo lo contrataban, alguien compraba el campo y empezaba a sembrar maíz o trigo, y contrataban a alguien y empezaba a cavar, a preparar la tierra para sembrar el trigo y se encontraba el tesoro. No lo estaba buscando y se lo encontró. Es como dice el profeta Isaías: fui hallado de los que no me buscaban, fui encontrado de los que no preguntaban por mí. Entonces la primera forma como un individuo encuentra este tesoro es sin buscarlo. Hay un cantante de música cristiana que tiene una canción que dice: y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Es una frasecita de una canción. Dice el tipo: he despertado en el redil, no sé cómo. Y a muchos de nosotros nos ha sucedido así, que cuando menos pensamos, el Señor vino a nuestras vidas. La primera forma para entrar al reino es una persona que no lo está buscando. Y la segunda forma para entrar al reino y para vivir una experiencia de encontrar un tesoro es un individuo que sí está buscando. Es una persona que busca con inquietud algo muy valioso. Es como un mercader que busca buenas perlas. Un hombre o una mujer que han sido despertados por Dios para buscar el reino. Ninguna persona por sí misma tiene deseo de buscar el reino. Nadie por sí mismo busca el reino, pero los que están buscándolo es porque Dios los ha levantado para buscarlo, porque Dios es el que pone en ellos el querer. El hombre común y corriente está muerto, pero los que son como mercaderes y lo están buscando es porque Dios puso en ellos el querer. Entonces, cuando decimos que el reino es un tesoro, nos estamos aproximando a la experiencia inicial cuando se encuentra ese tesoro, de un hombre que no lo está buscando o de un hombre que sí lo está buscando. Y cuando lo encuentra, cuando encuentra ese tesoro, es la experiencia más conmovedora y transformadora de su vida. Inmediatamente el hecho de haber encontrado ese tesoro va a producir una transformación total de su sistema de valores, de su sistema de jerarquías. Esta persona va a ser transformado totalmente por ese nuevo conocimiento, por esa experiencia de haber encontrado ese tesoro, va a ser transformado. Pero ahora lo que debemos preguntarnos es: ¿qué es lo que ahora esta persona que encontró el reino ve como un tesoro? Es decir, encontrar el reino es como encontrar un tesoro. Y la persona ve el reino como un tesoro, pero ¿qué es lo que ve como un tesoro? ¿Cuáles son las cosas que ahora son un tesoro para los que estamos dentro del reino? Bueno, en primer lugar, la perla de gran precio y el gran tesoro de nuestro reino, ¿quién es? Nuestro gran Cordero. El Cordero es nuestro tesoro. El Cordero es nuestra perla de gran precio. Lo que nosotros vemos como un tesoro, para nosotros, el más grande tesoro que nosotros tenemos es Cristo. Vean conmigo Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que la enseñanza de estas dos parábolas es, en primer lugar, que el reino es un tesoro encontrado por dos posibles personas. Uno que no estaba buscando y otro que sí estaba buscando, motivado por Dios. Y que cuando esas personas encuentran el reino es para ellos una experiencia totalmente transformadora. Y a partir de ahí, estas personas comienzan a ver y a disfrutar de un tesoro que otros no ven ni disfrutan. Y la piedra preciosa principal de ese tesoro es Cristo. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon,
que ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como un tesoro? ¿Qué es lo que nosotros vemos como una perla de gran precio? En primer lugar, a Cristo. Cristo, dice aquí Pedro, es precioso para nosotros. Cristo es nuestro mayor tesoro. Y hay solo dos opciones. Entre los seres humanos solo hay dos tipos de seres humanos. Uno, los que ven a Cristo precioso y se deleitan en Él. Y dos, los que lo menosprecian. Solo hay dos posibilidades con Cristo. O apreciarlo como un tesoro o menospreciarlo. Y Él dice claramente, o estáis conmigo o en contra mía. Entonces, las personas que no ven a Cristo como un tesoro es porque no lo conocen aún. Pero Cristo es nuestro principal tesoro. Pero en segundo lugar, lo que vemos como un tesoro, recuerden que entrar al reino es encontrar un tesoro, y estamos viendo cuáles son las joyas de ese tesoro. En segundo lugar, ese tesoro contiene otra joya preciosa que es el Evangelio. El Evangelio. Cuando uno es convertido realmente, cuando uno entra al reino, el Evangelio se convierte en algo precioso. El Evangelio es precioso. El Evangelio para muchos es locura, pero para aquel que encuentra el tesoro es algo precioso. Y no solamente el Evangelio, sino toda la Biblia. La Biblia se convierte en algo precioso. La Biblia es un tesoro, como dice el himno. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Entonces, cuando uno entra al reino, uno sabe que entró porque Cristo es precioso. Cuando uno entra al reino, uno sabe que entró porque el Evangelio es precioso. Cuando uno entra al reino, sabe que entró porque la Biblia es preciosa. Pero algo más, la iglesia de Cristo es preciosa. Y los hermanos son preciosos. Y si uno cuando entra al reino no ve a la iglesia preciosa y no ve a los hermanos preciosos, entonces uno no ha entrado al reino. Primera de Juan capítulo 3 verso 14, que lo estábamos viendo en estos días. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14, ¿qué estoy diciendo? Que una de las joyas preciosas de este tesoro que nos derrite, que nos conmueve, que nos hace sentir maravillados, es la iglesia y los hermanos. Y que si uno no ve a los hermanos preciosos y a la iglesia preciosa, uno no ha entrado al reino. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en otras palabras, que hemos entrado al reino, que hemos encontrado el tesoro, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Entonces, la entrada al reino es como encontrar un precioso tesoro que transforma completamente tu vida y altera tu sistema de valores. Y ahora, ¿qué es lo más valioso? Cristo. ¿Qué es lo más valioso? Su Evangelio. ¿Qué es lo más valioso? La Santa Biblia. ¿Qué es lo más valioso? La iglesia y los hermanos. Tu sistema de valores es completamente trastocado. Pero esta experiencia de encontrar el reino y vivirlo como un tesoro, tristemente, no permanece constante. Esta apreciación del reino como un tesoro puede variar en el cristiano. Y esto es algo triste, y en este momento esta parábola nos amonesta sobre eso. Es algo muy triste que esta apreciación del reino de Dios como un tesoro se pierde. Cuando caemos en pecado, la apreciación del reino como un tesoro disminuye. Cuando somos negligentes en acercarnos a Dios, en usar los medios de gracia, la apreciación del reino como un tesoro disminuye. Las tribulaciones. Cuando tenemos muchas aflicciones, el reino ya no lo vemos como un tesoro. Disminuye nuestra apreciación del reino como un tesoro. El decaimiento espiritual, la inmadurez. Hay hermanos que permanecen inmaduros mucho tiempo y eso hace que la apreciación del reino como un tesoro vaya perdiéndose. Y es necesario que el cristiano luche por poder mantener esta percepción del reino como un tesoro. Debe arrepentirse. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee acerca de Cristo, cuando usted escucha el Evangelio de Cristo y no se siente maravillado, es porque usted ha perdido la apreciación del reino como un tesoro y tiene que arrepentirse, pedir a Dios que lo limpie, que lo saque de allí y predicarse usted mismo el Evangelio o permitir que otros se lo prediquen, porque el Evangelio tiene poder de Dios para sacarlo de usted de ahí. Entonces, esta apreciación del reino como un tesoro no es constante.
puede variar en el cristiano. Lo ideal es que siempre esté presente y vaya creciendo, pero la realidad es otra, que los cristianos dejan de percibir el reino como un tesoro. Entonces, en primer lugar, la enseñanza de esta parábola es que el reino es un tesoro, es la primera enseñanza. Pero en segundo lugar, la parábola enseña que el reino es un gran gozo. Y esto viene en conexión con lo anterior. ¿Cómo se siente un ser humano cuando encuentra un gran tesoro? ¿Cuál es la reacción natural de aquel que encuentra un gran tesoro? Experimenta un gran gozo. Entonces, en segundo lugar, estas parábolas nos enseñan que el reino de Dios es un gran gozo. Versículo 44, después del punto y coma, dice: y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Y otra versión dice: de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace que el individuo vaya y venda todo? El gozo que le hace sentir haber descubierto ese maravilloso tesoro. Entonces, el reino de Dios en el corazón del ser humano es un gran gozo. Y vayamos a un versículo del apóstol Pablo que lo dice explícitamente. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta parábola? En primer lugar, que el reino es un tesoro. En segundo lugar, que el reino es un gran gozo. Es un gran gozo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estos cristianos estaban disputando por algunas dietas, por unas leyes de dietas judías. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ven ustedes aquí que el reino de Dios es justicia. ¿Por qué el reino de Dios es justicia? Porque cuando uno entra al reino de Dios, uno es justificado y santificado, y ahí comienza a andar en la justicia del reino. ¿Cuál es la justicia del reino? El sermón del monte. Pero el reino de Dios no solo es justicia, sino paz. ¿Por qué? Porque el que entra al reino de Dios ha sido propiciado, ha sido reconciliado con Dios, y la paz de Dios está con él, y él experimenta la paz de Dios. Pero el reino de Dios no solo es justicia y paz, sino que el reino de Dios es gozo. Y eso es lo que dice nuestra parábola, un gran gozo. Pero atención, ese gozo, escuchen bien, ese gozo no tiene nada que ver con ningún gozo que usted haya experimentado hasta ahora. Es decir, nosotros en esta vida experimentamos gozo. Cuando tenemos un hijo, tenemos un gozo. Cuando nos va bien en el trabajo, tenemos un gozo. Cuando tenemos experiencias hermosas en esta vida, tenemos un gozo. Pero este gozo no se parece a nada y no tiene nada que ver con el mundo. Es un gozo diferente, es un gozo que nunca el hombre había experimentado. No tiene nada que ver con este mundo. Es un gozo eterno, es un gozo diferente, es un gozo que solo tenemos los que hemos entrado al reino. Nadie puede gozarse como nosotros nos gozamos. Ellos no conocen este gozo. Pero ese gozo no es solamente en la puerta de entrada del reino. Una vez entramos al reino, el gozo es permanente. El gozo queda por siempre en el corazón de nosotros. En el corazón de los que hemos entrado al reino queda para siempre una capacidad de gozarse aún en situaciones difíciles. Aún en situaciones difíciles. Y por eso es que el apóstol Pablo nos ordena gozarnos. Vayan conmigo a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Este gozo es un misterio del reino. Porque este gozo, nadie puede conocer este gozo, sino los que han entrado al reino. Nadie lo puede conocer, nadie lo puede experimentar. Y este gozo es tan grande y poderoso que es lo que hace que el hombre venda todo por causa del reino. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo está en una cárcel, y sus amigos de Filipo están muy angustiados por él. Y miren cómo él los exhorta y les dice, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. He querido desde hace días predicar este sermón. Este pasaje es un sermón. Y la estructura del pasaje es tan linda que la estructura del pasaje uno la ve inmediatamente. La estructura del pasaje es algo sencillo y maravilloso. Observen
observen este pasaje predicado en un sermón. El primer punto, ¿cuál es? La orden de gozarse. La orden de gozarse. ¿Cuál es la orden de gozarse? Regocijaos. El segundo punto es el modo particular de gozarse. ¿Cómo es que vamos a gozarnos? En el Señor, en la perla de gran precio, en el tesoro escondido. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que yo puedo tener el mundo encima. Yo puedo ser el hombre como Job, pero yo cierro mis ojos, invoco al Señor, estoy en el Señor, en su presencia, y mi alma experimenta gozo. Eso es esto. Es un gozo que no se puede entender, que no se puede describir, pero el que es verdadero creyente lo sabe. Y por un lado está llorando por todos los problemas que tiene, pero a la vez en su alma está gozoso. Y por eso es que en otra parte dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces Pablo dice, ¿cuál es la orden? La orden es gozarse. ¿Cuál es el modo de gozarse? El modo es en el Señor. ¿Y cuál es el tiempo para gozarse? Pablo, solamente cuando estamos bien, cuando las cosas van bien en la vida. ¿Qué dice Pablo? Siempre. La orden es gozarse siempre. El tiempo para gozarse es siempre. Y vuelve y repite, otra vez os digo, regocijaos. Y es lo que muestra la importancia de gozarse. Entonces miren los 4 puntos. La orden de gozarse, el modo particular de gozarse, el tiempo para gozarse y la importancia de gozarse. Porque cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy importante. Entonces, ¿ven ustedes este gozo? Esto es de lo que estamos hablando en la parábola del tesoro y de la perla. Tristemente, como sucede con la capacidad de percibir el reino como un tesoro, la capacidad de gozarse puede fluctuar. Tristemente, la capacidad de gozarse puede verse obstaculizada por el pecado. ¿Qué dijo David cuando pecó? Vuélveme el gozo de tu salvación. Noten bien que David no está pidiendo que se le devuelva la salvación que perdió. ¿Qué es lo que está pidiendo que se le devuelva? El gozo de la salvación que nunca perdió. ¿Por qué? Porque la salvación no se puede perder. Lo que se puede perder es el gozo. ¿Y por qué perdió David su gozo? Pues porque pecó. Cuando nosotros pecamos, perdemos el gozo de la salvación. Pero no solamente cuando pecamos, sino cuando somos negligentes. Cuando andamos en esta vida como volador sin palo, de aquí para allá, de allá para acá, 1000 cosas, no hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Escritura. No hay tiempo para venir a la iglesia. No hay tiempo para estar con los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ay, ya no siento el gozo como antes. Es culpa suya, hermano. Porque usted está siendo negligente, descuidado, desordenado. El gozo se apaga por la negligencia. De nuevo, los hermanos, cuando permanecen inmaduros por mucho tiempo, disminuye su gozo. O de nuevo, las tribulaciones. Las mismas cosas que apagan la percepción del reino como un tesoro, apagan el gozo. Los hermanos, cuando estamos en mucha aflicción, a veces no somos capaces de gozarnos, porque las aflicciones nos abruman. Pero también disminuye el gozo cuando tenemos mundanalidad, cuando la mundanalidad se mete en el corazón, es decir, nos estamos gozando por otras cosas que no son los tesoros del reino. Y les damos cabida en nuestro corazón a gozo por otras cosas que no son los tesoros del reino. Y quiero decirles que este gozo supremo, este gozo maravilloso, cuando estemos en el reino de Dios, en la segunda fase, va a ser un gozo eterno, maravilloso, invariable, siempre creciente, y no nos vamos a cansar de ver a Cristo. Cuando uno ve a Cristo, uno no se puede cansar de deleitarse, y siempre va a querer verlo más y nunca se va a fatigar. No sucede como los deleites temporales de esta vida, que en esta vida hay cosas que nos causan deleite. La primera vez nos causa deleite, la segunda vez un gran deleite, la tercera vez un deleite, la cuarta vez, esto está bueno, la quinta vez, ven y que espérate que tengo que ver la televisión. O sea, los gozos temporales de esta vida se saturan. Todos los deleites de esta vida saturan, todos. Al principio muy chévere, pero luego se van saturando. Así no es este gozo. Y será menos en el reino de Dios, en la parte definitiva. El gozo no se satura, el gozo va a ser siempre creciente. Y eso nos está esperando a nosotros, hermanos.
Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora de las dos parábolas, de sus enseñanzas? Primero, el reino es un tesoro. Segundo, el reino es un gran gozo. Pero en tercer lugar, y la enseñanza más importante de las dos parábolas es esta: el reino produce una disposición al sacrificio. El reino produce una disposición al sacrificio. Y esta es la parte más importante del misterio. Esta es la parte más importante del misterio. ¿Por qué? Presten mucha atención. La disposición al sacrificio que tiene toda persona que ha entrado al reino es la parte más importante de este misterio. ¿Por qué? Oigan bien, porque la experiencia de tesoro y de gozo puede ser falsificada. Repito, la disposición al sacrificio es la parte más importante de este misterio. ¿Por qué? Porque la experiencia de tesoro y gozo puede ser falsificada. Y ya la habíamos visto en la parábola del sembrador. ¿Qué persona, qué tipo de terreno en la parábola del sembrador tiene una experiencia parecida a encontrar un tesoro? La semilla que cayó en pedregales. La semilla que cae en pedregales, ¿cómo recibe la palabra? ¿Qué dice ahí? Veamos el texto, por favor. Mateo 13, 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Ahí está, una experiencia de tesoro, una experiencia de gozo, pero no tiene raíz en sí. Es decir, no tiene esto que estamos hablando, disposición al sacrificio. Por eso esta es la parte más importante. Es decir, que la verdadera entrada al reino no solamente produce una percepción de tesoro y un gran gozo, sino una auténtica y permanente disposición a darlo todo y sacrificarse por el reino. Repito, la verdadera entrada al reino de Dios no solamente produce un gran gozo, primero el arrepentimiento, después la fe, donde viene el gozo, gran gozo, gran experiencia de tesoro, pero va acompañada de una disposición permanente de sacrificio por el reino. Y en este punto las parábolas llegan a un culmen. Las parábolas van mostrándose progresivamente y llegan a un punto culminante en esta enseñanza del sacrificio. Observen de nuevo todas las parábolas y los 5 misterios. Los voy a enunciar en frases cortas y ustedes van a ver cómo ellas van ascendiendo hasta un clímax en donde lo más alto es el sacrificio. Observen primero. El misterio fundamental a todas las parábolas es que el reino vendría en 2 etapas, separados por un largo periodo de tiempo. Luego subimos otra escala y observamos que el reino haría una conquista espiritual selectiva. Luego subimos otra escala y observamos que la separación definitiva va a ser tardía, es la parábola de la cizaña. Y luego subimos a otra escala y observamos que el avance mundial del reino está asegurado. Y luego subimos a otra escala y encontramos que el sacrificio es absolutamente necesario para todos los que viven en el reino. Entonces observen cómo la enseñanza va llegando a un nivel cada vez más alto, donde lo que termina pidiendo el rey es el sacrificio de los miembros de su reino. Entonces es como una especie de clímax. Lo que realmente le pone sello a la verdadera experiencia del reino es que usted y yo, cuando hemos entrado al reino, estamos dispuestos a darlo todo por el reino. Y esa disposición no solamente es al principio, esa disposición debe permanecer durante toda la vida y uno debe morir cada vez más dispuesto a sacrificarlo todo por el reino. Y por eso es que cuando vamos a invitar a la gente al reino, no podemos omitir esta parte. Aquel evangelismo donde le decimos a las personas que entren al reino porque todo va a ser lindo, aquel evangelismo donde le decimos a la persona que todo va a ser prosperidad y color de rosa, es un evangelismo falso. Porque el sello distintivo de uno que entra al reino es la disposición al sacrificio. Y por eso es que el Señor les decía a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y consideren exactamente lo que les va a costar. ¿Quién que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula sus gastos? Esos gastos representan este sacrificio del cual habla esta parábola. Y es que todo el que entra verdaderamente al reino, al ver el tesoro, al experimentar ese gozo, su sistema de valores es transformado de tal manera que esa persona está dispuesto a entregarse totalmente por el reino. Y esa disposición permanece toda la vida cristiana. No solamente permanece, sino que debe aumentar. Esta disposición de entregarlo todo por el reino, esta disposición al sacrificio aumenta. No solamente se ve al principio, sino que aumenta a medida que la experiencia del creyente, si es saludable, va avanzando en el reino. Vean conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 8. Al apóstol Pablo hablar sobre esto en su propia experiencia personal después de aproximadamente 30 años de convertido. Veamos cómo Pablo habla de esta disposición al sacrificio, lo cual es representado en las parábolas por el acto del hombre de ir y venderlo todo para comprar el campo o la perla. Filipenses capítulo 3 versículo 8, y quiero que presten atención a una pequeña palabra de 3 letras. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún, esa es la palabra, y ciertamente aún, ¿cómo así aún? Aún después de 30 años, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahí está el hombre vendiéndolo todo por causa del reino. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de la perla de gran precio. Por la excelencia del conocimiento de la perla de gran precio, tengo todo como pérdida, aún después de 30 años, por conocer la perla, a Cristo mi Señor, por amor del cual, ahí está de nuevo, lo he perdido todo, lo he vendido todo como aquel mercader, lo he perdido todo y lo tengo por basura, y la palabra correcta para basura es estiércol. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Pero continúen observando la disposición de sacrificio en Pablo después de 30 años. En el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y ahora observen, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo así, Pablo, que tú quieres llegar a ser semejante a Cristo en su muerte? Cristo murió ¿para qué? Para dar bendición a muchos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quiero sacrificarme para que mi vida sea de bendición para muchos. Esa es la disposición de sacrificarlo todo por el reino. ¿Qué caracteriza a un verdadero creyente? Y que no es un fenómeno a la puerta de entrada del reino, sino que es algo que debe estar durante toda tu vida y debe aumentar a medida que maduras en la fe. Cuando comienzas la carrera de la fe, le dices: Señor, aquí estoy, te entrego todo. Y uno lo observa mucho en los niños creyentes recién nacidos. Uno a veces observa un despliegue emocional muy abundante. Entonces, por ejemplo, se escuchan una canción muy bonita, una canción cristiana muy bonita, entonces uno observa a los niños en Cristo llorando: Señor, yo te amo y te quiero entregar todo, y lloran y lloran y lloran. Y vienen las tribulaciones, y si te he visto, no me acuerdo, y se van. Esos no son verdaderos creyentes. En cambio, el verdadero creyente dice: Señor, de verdad, todo te quiero entregar. Y vienen los problemas y Él permanece. Y viene la oportunidad de servir al Señor y se sacrifica. Y el hermano, por ejemplo, quería ser un eminente doctor. Bueno, si el Señor lo llama misionero, ¿qué pasa con ese eminente doctor? Pues él deja a un lado el ser un eminente doctor y se va de misionero. De pronto eso fue lo que me pasó a mí, ¿cierto? O a muchos nos ha sucedido, que el sistema de valores cambia. Estamos dispuestos a venderlo todo. Recuerdo cuando yo antes de yo ser convertido, mi gran anhelo era darle una casa a mi mamá. Nuestro papá nunca quiso comprar una casa y durante 30 años anduvimos como los israelitas por el desierto, de casa arrendada en casa arrendada. Cuando me gradué y empecé a ganar dinero, mi gran anhelo era darle una casa a mi mamá. Pero el Señor llegó 2 años, no había podido ahorrar mucho para comprar la casa, llegó 2 años después, y entonces el anhelo de regalarle una casa a mi mamá se desvaneció, porque yo quería era primero
servir al Señor. El sistema de valores era superior, era cambiado y lo superior era servir al Señor. Entonces, ya mi mamá, yo amaba a mi mamá gracias a Dios el Señor le dio la casa de otra manera, Él es fiel con uno, pero yo ya no necesitaba tanto ser un eminente doctor ni darle una casa a mi mamá. Lo más importante para mí era el reino. Todo por el reino. Y créanme que sigue siendo así. Y cada día más. Como dice el himno, Jesús sí te amaba, yo te amo más hoy. Eso es, una disposición. Ahora, ¿por qué es que esta persona que ha entrado verdaderamente al reino tiene disposición de sacrificarse? Escuchen bien. Porque cuando una persona entra verdaderamente al reino, el amor de Dios es derramado en su corazón. Derramado en su corazón. Y hermanos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor no es otra cosa que disposición para Él, sacrificio. La mejor palabra que define el amor es el sacrificio. Sacrificio. Cuando los esposos se casan y se juran amor, se están jurando, si lo entienden bien, sacrificarse el uno por el otro. Eso es lo que se están jurando. Cuando uno le dice a Dios, yo te amo, lo que le está diciendo es, yo estoy dispuesto a ¿qué? A sacrificarme por ti. ¿O no fue eso lo que hizo Dios cuando te dijo que te amaba? Dios te dijo, con amor eterno te he amado. ¿Y cómo te lo demostró? Sacrificándose por ti. Entonces, el amor verdadero trae sacrificio. Cuando uno entra al reino, el amor es derramado en su corazón, en tu corazón. Y por tal razón debes mostrar este sacrificio. Tristemente, como sucede con el tesoro y con el gozo, esta disposición al sacrificio puede variar y los hermanos pueden perderla, pero también puede recuperarse. Y esta disposición al sacrificio tiene evidencias prácticas. Hermanos, cuando uno se convierte, uno inmediatamente, Dios nos lo llama a que muera en la hoguera como mártir. Algunos hermanos del primer siglo vivieron eso. Se convirtieron y al poco tiempo Dios los llamó a morir en la higuera como mártires. Pero a nosotros no nos ha tocado eso, gracias a Dios. Pero esa disposición al sacrificio sí tiene evidencias prácticas. Si usted es un verdadero hijo de Dios y tiene esta disposición al sacrificio, usted lo evidencia en primer lugar porque usted se disciplina para el reino. Vean, cuando usted se convierte de verdad y entra al reino, y usted sabe que tiene que leer la Biblia todos los días, usted se disciplina para leer la Biblia todos los días. Y ahí está demostrando que tiene disposición al sacrificio. Cuando usted entra al reino, usted sabe que tiene que orar todos los días. Entonces usted se disciplina para poder orar todos los días. Y ahí está mostrando su disposición al sacrificio. Cuando usted entra al reino, usted sabe que tiene que evangelizar. Entonces usted se disciplina para evangelizar. Es lo que se llama mayordomía. Cuando uno tiene disposición a sacrificarse por Dios y por su reino, uno se vuelve mayordomo de su propia vida y restringe todo con tal de que las cosas del reino funcionen en su vida. Pero no solamente esa disposición al sacrificio se evidencia por la mayordomía, sino que también en las relaciones correctas. Como decía ahora con el caso de mi mamá, cuando uno entra al reino, las relaciones se ajustan. Las relaciones que tenemos con los seres humanos que nos rodean se ajustan y ya no hay ningún ídolo en nuestro corazón. Los hijos no pueden ser un ídolo, la esposa no puede ser un ídolo, el esposo no puede ser un ídolo. La disposición al sacrificio se evidencia porque usted coloca a las personas en su lugar correcto en su corazón. Y también se muestra esa disposición al sacrificio cuando usted entra al reino, porque usted comienza a vivir una vida modesta. Es decir, una vida en la cual usted quiere solamente hacer las cosas del reino y no le interesa tanto a usted mismo. Cuando uno entra al reino, uno deja de interesarle a uno mismo, entonces ya a uno no le interesa el reloj, ya el sueño no es tener un Rolex, ya el sueño no es tener unas gafas de 800,000 pesos, ya el sueño no es vestirse Lacoste, Yves Saint Laurent o ponerse unos zapatos de cuero italiano. Ya el hombre que ha entrado verdaderamente al reino cambia su vida y dirige todo en su vida hacia el reino. Y eso se evidencia por una vida modesta. El hombre que verdaderamente quiere sacrificarse por Dios comienza demostrándolo cómo vive él. Entonces vive una vida modesta. Ya su sueño no es tener un Mercedes-Benz o un BMW, sino que el sueño de él es tener oportunidades para servir a Dios. Entonces esa disposición al sacrificio produce ese cambio absoluto en toda su vida. Tristemente, como dije ahora, esta disposición al sacrificio se ve muy afectada y los hermanos con el pecado, con la negligencia, con la inmadurez, con la mundanalidad, el autocuidado, la codicia, la autoindulgencia, el amor propio, la alta o baja autoestima, alteran esa disposición al sacrificio. De tal manera
Los cristianos durante toda nuestra vida debemos luchar por mantener nuestra percepción del tesoro, por mantener nuestro gozo y por mantener nuestra disposición al sacrificio, porque estas cosas que he mencionado en el transcurso del sermón las alteran y hacen que nosotros vivamos una vida derrotada. En vez de vivir una vida con un tesoro, en vez de vivir una vida con gran gozo, en vez de vivir una vida de sacrificio, que es la vida que agrada a Dios, vivimos una vida triste y derrotada, porque no cuidamos estas tres cosas que el Señor nos ha dado y que nos muestran las parábolas del tesoro y de la perla preciosa. ¿Qué hemos visto entonces en esta tarde? Primero, el contexto de las dos parábolas. Segundo, las enseñanzas de las dos parábolas, que son: el reino es un tesoro, el reino es un gran gozo y el reino es una disposición al sacrificio. Finalmente, vamos a escuchar ahora las aplicaciones de estas dos parábolas. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para nuestra vida que nos traen estas dos parábolas? La primera aplicación tiene que ser necesariamente para los creyentes, para los que ya entraron al reino, para los que ya tuvieron la experiencia de encontrar el tesoro. Y lo primero que yo quiero hacer esta tarde, hermanos, que ya somos creyentes, es invitarles a recordar. Quiero invitarles a recordar cuando ustedes entraron al reino. ¿Cómo lo vivieron? ¿Recuerdan cómo entraste al reino? Fue maravilloso, como dice el himno. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Dice, su gracia me enseñó a temer. Su gracia me enseñó a temer. Y dice, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Entonces recuerden, hermanos, es importante que recordemos periódicamente que nosotros ya vivimos esta experiencia de encontrar un tesoro y una perla de gran precio. Recuérdenlo, porque quizás algunos aquí en este momento están desanimados, algunos están decaídos por sus problemas, dificultades, porque no han podido encontrar el equilibrio en sus vidas cristianas, están entristecidos. Por problemas que no han podido solucionar, están entristecidos. Pero cuando ustedes recuerdan cómo entraron al reino, recuerdan la experiencia de haber encontrado el tesoro, su espíritu se goza de nuevo y cobra aliento y usted se levanta para seguir adelante. Usted debe recordar que Cristo es su Salvador. Usted debe recordar que usted no va a ser condenado. Usted debe recordar que usted es un elegido desde antes de la fundación del mundo. Y esas cosas deben hacerlo vibrar. Esas cosas deben hacerlo mover por dentro. Y si usted está decaído, debe recordarlas. Porque esas cosas tienen un poder en su alma. ¿Cuál es ese poder? De producir gozo. De producir gozo. Cuando usted escucha que usted es un elegido, cuando usted escucha que usted no irá a condenación, cuando usted escucha que no irá al infierno, cuando usted escucha que ya fueron perdonados sus pecados, cuando usted escucha que tiene oportunidades de hacer grandes cosas, cuando usted escucha que todo esto va a ser quemado y renovado y usted va a ser un rey aquí, eso tiene que producir en usted gozo. Entonces usted tiene que recordar eso, hermano. Tiene que predicarse el evangelio a usted mismo para que se levante y tenga gozo. Es lo primero que tiene que hacer, recordar, predicarse a sí mismo el evangelio. Pero en segundo lugar, usted como creyente, al escuchar este mensaje, debe evaluarse. Porque como hemos dicho en todo el transcurso del mensaje, la percepción del tesoro puede estar alterada. La capacidad de gozarse puede estar alterada. La disposición al sacrificio puede estar alterada. ¿Por qué puede estar alterado la percepción del tesoro? Porque quizás usted ha estado incubando otro tesoro en su corazón. Debe eliminar ese otro tesoro. ¿Por qué la capacidad de gozarse está disminuida? Porque quizás usted se está gozando en otra cosa que no es Cristo, que no es su evangelio, que no es su palabra, que no es su iglesia, que no es el reino. Si te estás gozando en otra cosa, entonces la capacidad de gozo ha disminuido en ti. Y la disposición al sacrificio puede estar menguada, porque quizás te estás sacrificando mucho, pero por otras cosas. Y por eso tu capacidad de sacrificio por el reino hoy es cero. Cuando comenzaste estabas dispuesto a entregarlo todo, hoy ni siquiera diezma. Su sacrificio, su disposición al sacrificio está perdida totalmente. Entonces, esta parábola tiene mucho que decirnos a nosotros en cuanto al autoexamen. Hermano, ¿puedes ver a Cristo precioso? En este momento Cristo es precioso para ti. En este momento el pueblo de Dios es precioso para ti. En este momento el servicio a Dios es precioso para ti. En este momento el estar aquí escuchando este sermón es precioso para ti.
¿Es un tesoro para ti? Si es un tesoro para ti, entonces tu vida cristiana es saludable. Pero si no es un tesoro, tú puedes estar siendo atacado por estos males. El pecado mora en ti, la negligencia mora en ti, la inmadurez está en ti, las tribulaciones no las estás enfrentando correctamente, el mundo se ha metido en tu corazón, te amas a ti mismo más que al reino. Pero entonces debes sacar todo eso que te impide gozarte y sacrificarte por el reino. ¿Cómo? Examinándote a ti mismo, arrepintiéndote delante de Dios y predicándote de nuevo el Evangelio. La forma de salir de ahí, la forma de volver a ver a Cristo precioso, la forma de volver a ver la iglesia preciosa, la forma de volver a ver el Evangelio precioso es arrepentirte de no ver los preciosos y predicarte el Evangelio otra vez, tú mismo, o escuchar a otro que te lo predique. Y podrás mantener intactas hasta el resto de tu carrera las 3 experiencias: tesoro, gozo y sacrificio. Son 3 experiencias, tesoro, gozo y sacrificio, que debes mantener intactas y crecientes. Mientras más avanzas en el reino debes estar más dispuesto al sacrificio. Mientras más avanzas en el reino debes estar más gozándote en él, más como un tesoro. Tesoro, gozo y sacrificio. Tesoro, gozo y sacrificio en forma creciente. Así debe ser tu vida. Si no es así, hay algo mal en tu vida. Entonces examínate, arrepiéntete y predícate otra vez el Evangelio, porque de ahí puedes salir. Y la última aplicación es para las personas que están aquí que son no creyentes, es decir, que todavía no han encontrado el tesoro. También para ellos hay una palabra de aliento. ¿Y es cuál? Que si ellos están aquí es por algo. Ustedes quizás son como mercaderes que buscan buenas perlas. Y si están aquí es porque Dios les ha puesto que estén aquí, para que sigan buscando el tesoro, sigan exponiéndose a la predicación de la palabra de Dios, sigan orando en sus casas, sigan leyendo la Escritura, arrepiéntanse de sus pecados todos los días, hasta que experimenten esta experiencia de encontrar el tesoro. Y venga a ustedes el gozo en sus corazones, y ese gozo se les va a ver en sus almas y en sus ojos. Y nosotros lo vamos a ver y nos vamos a gozar con ustedes. Entonces, no desmayen, mercaderes, adelante, sigan buscando. Esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Mercaderes, no dejen de escuchar la palabra, no dejen de leer las Biblias en sus casas, no dejen de venir a la iglesia. Sigan buscando, mercaderes, que quizás muy pronto el tesoro lo vas a descubrir. Vamos a ponernos de pie y a orar al Señor para que tanto creyentes como inconversos seamos bendecidos hoy por la gracia del Espíritu de Dios, que obrando a través de su palabra, toca nuestras vidas. Padre nuestro, Señor de los cielos y la tierra, nos hemos expuesto hoy a una exposición de tu palabra. Hemos visto estas 2 parábolas preciosas, la parábola del tesoro y de la perla, y hemos podido comprender claramente su mensaje. Estas parábolas entruncadas en el mensaje de Mateo capítulo 13 nos colocan en una posición muy particular para comprender a tu reino, y es la posición personal, la individual. Hoy hemos aprendido claramente, Señor, que tu reino es un tesoro, tu reino es un gozo y tu reino es una disposición al sacrificio, y eso nos permite evaluarnos a los que ya somos hijos del reino y estimular a los que aún no lo son. Los que ya somos hijos del reino debemos recordar cuando encontramos ese tesoro, y debemos de evaluar nuestra actual capacidad de apreciarlo como tesoro, de gozarnos en él y de sacrificarnos por él. Debemos evaluar eso en nuestras vidas. Y Señor, tú permites que cada uno de nosotros se dé cuenta si durante su vida cristiana el aprecio por el tesoro, la capacidad de gozo y la disposición al sacrificio se han disminuido o van en aumento. Si alguno de nosotros aquí, de los que ya somos creyentes, hemos descuidado el reino, y por eso ha disminuido el gozo, y por eso ha disminuido el tesoro, y por eso ha disminuido la capacidad de sacrificio, nos arrepentimos en el corazón de nuestro pecado. Señor, te pedimos perdón por no ver tu reino como un tesoro, te pedimos perdón por no gozarnos en él, te pedimos perdón por no sacrificarnos por él. Tesoro, gozo y sacrificio, 3 palabras claves que han de marcar nuestras vidas: tesoro, gozo y sacrificio. Si nuestro sentido del tesoro está embotado, seguramente el pecado en nosotros lo confesamos y nos arrepentimos, y por el Evangelio
creemos que el gozo es restaurado. Señor, si hemos mermado nuestra capacidad de sacrificio, es porque hemos pecado, o hemos sido negligentes, porque hemos amado este mundo más que a ti, o porque nos hemos entretenido con los juguetes y deleites de este mundo, y nuestro corazón no es limpio para contigo. Si nuestra capacidad de sacrificio es pobre, es porque nuestro corazón no es limpio para contigo. Porque si fuéramos limpios para contigo, estaríamos dispuestos en este momento a darlo todo, como cuando nos convertimos. Señor, perdónanos, y haznos una iglesia saludable, que maneja muy bien estas tres enseñanzas de la parábola del tesoro y la perla, que son tesoro, gozo y sacrificio. Y a nuestros amigos mercaderes que están con nosotros en esta noche. Nuestros amigos mercaderes, damos gracias por ellos, porque ellos no están buscando buenas perlas por sí mismos, sino eres tú mismo el que levanta a un hombre muerto en sus delitos y pecados y lo conviertes en un mercader de buenas perlas. Y tú los has traído a un lugar adecuado. Este lugar es un océano precioso donde las perlas están en el fondo. Ellos hacen bien en venir aquí y bucear, y meterse en lo profundo de las aguas, y algún día, muy pronto será, si tú lo quieres, les darás el hallar esa preciosa perla. Nosotros veremos la perla en sus manos, nos gozaremos con lágrimas con ellos, de que por fin la encontraron. Gracias, Señor, por los mercaderes que hoy nos visitan. Infúndeles en ellos mucho más aliento para entrar por la puerta estrecha. Obra en ellos al escuchar la palabra de Dios. Permíteles orar, permíteles también a ellos orar, leer la palabra, arrepentirse y continuar buscando como un mercader que busca buenas perlas. Y Señor, quizás hay algunos en la ciudad de Quito que se van a topar con el tesoro esta semana. Van a estar por allí en cualquier lugar haciendo lo que no pensaban y de pronto escarbando, se van a encontrar el tesoro. Tráelos pronto, Señor, a esa experiencia de encontrar el tesoro. Y si es tu voluntad, tráelos con nosotros. Que nosotros seamos una iglesia lo suficientemente bien preparada para que estos pequeñitos que se convierten lleguen aquí a disfrutar del tesoro. Y cuando vienen aquí encuentran una iglesia que los ama y que se ama, ellos encuentren a la iglesia como un verdadero tesoro. Y a la predicación de la palabra totalmente cristocéntrica puedan ver allí, cada que nos escuchan predicar a la perla de gran precio, y ellos extasiándose al ver su tesoro, lloren, y nosotros con ellos. Tráelos, pequeñitos, Señor, pronto. Tráelos, te lo pedimos, Padre. Expone ese tesoro escondido pronto a los ojos de muchos chocuanos y tráelos para que nos deleitemos con ellos y contigo, que tú eres nuestro tesoro, nuestra perla de gran precio. Muchas gracias, Padre amado, por tu gran amor para nosotros. Ahora queremos deleitarnos cantando y tener el tiempo de la Santa Cena.